siempre es un gusto darle la más cordial de las bienvenidas a Enfoque Juvenil. Y ya como es costumbre todos los días lunes decidimos analizar un tema que nos ayude a poder entender la coyuntura o que nos ayude a darnos herramientas para poder saber qué es lo que sucede en nuestra realidad. Si usted recuerda, el lunes anterior estuvimos hablando acerca del colonialismo, que era la invasión que genera un país en otro país externo, que puede ser por medio de la fuerza, así como se generó durante la invasión de Cristóbal Colón dentro de Centroamérica, a donde se imponen las costumbres, la cultura, creencias, moneda e idioma, y se cambian todos los vestigios culturales que una nación, en este caso que Centroamérica entera tenía. ¿Qué pasa con esas raíces? ¿Se mueren ahí o deben tratar de revivirse nuevamente? Este día vamos a estar hablando acerca de la descolonización. El lunes solo hablamos de colonización y ahora de la descolonización. ¿Cómo podemos hacer nosotros para volver a entender nuestros vestigios culturales? ¿Cuáles eran nuestras raíces? ¿Cuál era nuestro idioma? ¿Y cómo rescatamos y revivimos eso? ¿Qué hay que hacer con nuestros planes de estudio de educación? Todo eso lo vamos a estar analizando este día en Enfoque Juvenil. Como siempre, preparamos una contextualización gracias a Ingrid Castellanos. Adelante. Se entiende por descolonización al proceso de independencia política de una colonia o territorio en relación con la nación extranjera que lo domina. Fue en el año de 1524 cuando el territorio salvadoreño fue descubierto por europeos, cambiando así radicalmente la forma de vida de los indígenas, trayendo enfermedades como la gripe, viruela, sarampión, enfermedades venéreas y el piojo, por dar algunos ejemplos. Además, explotaron los recursos naturales, robaron el oro que se encontraba en el territorio y mataron y violaron a muchas indígenas. Varios años después, en 1821, El Salvador y las otras provincias de Centroamérica declararon su independencia de España. En 1823, los 5 estados centroamericanos, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, bajo el mando del general Manuel José Arce, formaron lo que se llamó las Provincias Unidas Centroamericanas. Cuando esa federación fue disuelta, en el año de 1838, El Salvador se transformó en república independiente. Desde el 2 de febrero de 1841, El Salvador es un país independiente, o al menos en teoría lo es. Y es que por ser un país aún en vías de desarrollo, no es capaz de sostenerse solo. Actualmente dependemos económicamente de otros países, principalmente de los Estados Unidos. Y es que según el Banco Central de Reserva, hasta junio de este año, las remesas recibidas del exterior representaban el 11.9% del Producto Interno Bruto, de los cuales el 93.4% provenían de los Estados Unidos. A esto le agregamos que importamos más de lo que exportamos y cambiamos nuestra moneda nacional por la norteamericana. Es tanta la dependencia que el país tiene que se generó una fuerte polémica cuando recientemente El Salvador estableció relaciones con China Popular. La pregunta es, ¿somos un país verdaderamente independiente? Para desarrollar el tema, nos quedamos con mi compañero Wilmer y sus panelistas. Gracias, Ingrid Castellanos, y como siempre tratamos de analizar esto en la medida en que usted también participe con nosotros. Mire, a veces acá los temas que tocamos en Enfoque Juvenil tienden a ser un poquito a veces temas como filosóficos, políticos, económicos o culturales. Más cuando son filosóficos a veces hay una dificultad en poder entenderlos, pero en Enfoque trabajamos para que estos temas sean en la medida posible lo más digeribles y al final también podamos ser parte, y usted que está viéndonos pueda ser parte de la construcción que tenemos acá. Y a mí me ha sorprendido muchas veces cuando ustedes nos hablan y hacen comentarios que acá no habíamos mencionado y que forman parte también de la discusión que se está teniendo. Por eso siempre abrimos nuestras líneas y ponemos una pregunta para que usted se pueda contactar con nosotros al 2556-1800, nuestra línea telefónica, que a partir de las 7 la vamos a habilitar para que usted nos pueda llamar, y también al WhatsApp para que usted nos pueda enviar los mensajes al 77492910. ¿Cuál es la pregunta para este día? La vamos a ver en pantalla en este momento. Y la pregunta dice de la siguiente forma: ¿existe en El Salvador un interés de parte de la población y el gobierno en rescatar nuestras raíces culturales? ¿Existe en El Salvador un interés de parte de la población y el gobierno en rescatar nuestras raíces culturales? ¿Y por qué lo pusimos a no solo dejaron el gobierno? Porque muchas veces nosotros queremos que papá gobierno arregle todo. ¿Y cuál es en este caso
la obligación que nosotros tenemos como sociedad, que también estamos haciendo nosotros. No quitamos la carga que tiene que tener, en este caso, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, de hacer transformaciones dentro de nuestra sociedad, pero también hay una responsabilidad de nosotros y nosotras para tratar de cambiar la situación. Siempre traemos a personas para que nos ayuden a contextualizar y a poder entender este tema. Así es que es un gusto darle la más cordial de las bienvenidas a Alexis Ventura, quien es estudiante de filosofía. Buenos días, Alexis. Buenos días, Wilmer. Buenos días a todos. Para mí siempre es un gusto estar acá. Gracias. Y de igual forma le doy la cordial de las bienvenidas a René Molina, estudiante de sociología. René, buenos días. Buenos días, Wilmer. Buenos días al amigo televidente. Pues vamos a ver cómo abordamos este tema que quedó en continuación desde el lunes pasado, ¿verdad? A ver en qué podemos abonar más. Excelente. Mire, y la vez pasada trajimos a un hombre y hoy traemos a una mujer como especialista para que vea usted que es importante equiparar y equilibrar el nivel también de conocimiento. Y este día nos acompaña Patricia Meléndez. Ella es licenciada en Trabajo Social. Buenos días. Hola, buenos días a todos y a todas, también los televidentes que nos acompañan esta mañana. Pues nuestro deseo es aportar un poco, ¿verdad? Y que entre todos podamos enriquecernos. Patricia, comencemos y démosle fuego a esto, como dijeron los españoles cuando vinieron aquí a Centroamérica. Entonces, hay que tratar de entender primero, que nos ayudes a poder entender qué es esto de la descolonización. Hablamos la vez anterior de qué era el colonialismo y decíamos que era también parte de una invasión, en resumidas, muy resumidas cuentas. Pero entonces, ¿qué es el descolonialismo y cómo se va creando? Pues este proceso inicia, ¿verdad? Y como podemos decir, es un proceso de independencia, ¿verdad? Descolonizar quiere decir quitarnos un poco, apartarnos un poco de esa misma línea que nos han tenido hasta el momento, tanto oprimido mentalmente como en todas nuestras actividades cotidianas que realizamos. ¿Cómo se da esta opresión mentalmente? Pues opresión puede darse por medio de los medios de comunicación que hay, en donde ya lleva una ideología, digámoslo así, o una forma de querer mostrarnos cómo ver el mundo, ¿verdad? A través de esa visión. Ajá, y Patricia, pero ¿cuál es, digámoslo, la lógica de esto? ¿Por qué un medio de comunicación diría, o sea, qué le beneficia a un medio de comunicación que de pronto viene y está sacando una línea ideológica o está sacando una línea de ese algo que llevaría, digámoslo, a una colonización en las personas? Podemos decir que hay un pensamiento hegemónico, ¿verdad? Un pensamiento dominante dentro de nuestra sociedad. ¿Quiénes son los que rigen ese pensamiento dominante, verdad? Habría que ver quiénes son los dueños de las grandes empresas, ¿verdad? ¿Quiénes son los que están de alguna forma queriendo que la inversión extranjera venga al país, pero de una forma no a contribuir, sino a dominar completamente? Entonces, ese pensamiento hegemónico del que nosotros hablamos es el que tratan de imponernos para que nosotros no protestemos, ¿verdad? Para que sigamos esa misma línea sin un pensamiento crítico. Patricia, una de las cosas, digamos, lo que pasa muchas veces cuando nosotros hablamos de este tema y nos está viendo muchas veces un empresario, nos sataniza, porque dice, no, ustedes al final quieren abolir la empresa privada y quieren implantar otro sistema económico que muchas veces no es tan real. ¿Cómo podemos entender esta relación que debe existir, digámoslo, entre la producción y también el tema del colonialismo? ¿Cómo se debe equilibrar esto? Es importante reconocer que el colonialismo lo que ha venido a hacer es quitarnos un poco esa calidad humana, ¿verdad? Y tratar de dividir un poco, tratar de que el ser humano se vea él mismo, digamos, y lo que pueda lograr y no en conjunto, en comunidad. Y en ese sentido creo yo que es importante y no decir, ¿verdad? Sí, queremos quitar, digamos, o queremos darle menos espacio a empresa privada. No es eso, lo que queremos hacer es reivindicar derechos también, porque a veces las condiciones en las que están los trabajadores no es la que debería de ser. Entonces, yo creo que en ese sentido, pues, es equiparar un poco la situación. Yo creo que esa debe ser la clave, el tema de la equiparación y la igualdad de condiciones y reconocimiento de derechos, no abolición, digo, porque al final hay una necesidad también. Vamos a ver en este momento un documental que hizo Discovery Channel para poder entender cómo funciona esto de la descolonización y cómo esa que se va creando a nivel de Centroamérica. Vamos a ver por qué es importante esto, porque al final nos va a ayudar a entender la relación que debe existir entre este concepto de colonización y cómo se va desconstruyendo. Vamos a verlo. La colonización es la implantación de un país extranjero
de un poder que no es autóctono y que reclama un cierto número de principios, tales como la civilización, entre comillas, de esos pueblos extranjeros y que denominan desarrollo socioeconómico. La descolonización es algo bastante ambiguo. Es la ruptura de lazos de dependencia con la antigua potencia colonial. Pero parece que aquellos que descolonizan quieren seguir manteniendo, hasta cierto punto, los objetivos de la colonización. Introducción. Debilitadas al final de la Primera Guerra Mundial, las potencias coloniales europeas perdieron de forma definitiva su capital de prestigio durante la Segunda Guerra Mundial. Por todas partes surgieron movimientos nacionalistas, algunos con más apoyos que otros, y en su mayoría alentados por la Unión Soviética, y que se daban a conocer al público internacional gracias a la tribuna de la ONU. La primera gran ola de descolonización se originó en Asia. Las posesiones británicas de la India, Birmania y la isla de Ceilán accedieron a la libertad entre 1947 y 48. Sin embargo, a excepción de Gran Bretaña, las potencias coloniales europeas rechazaban la idea de la emancipación. Los Países Bajos llevaron a cabo operaciones para mantener el orden en Indonesia, que sin embargo no impidieron que las antiguas Indias holandesas recobraran la autonomía a finales de los años 40. En Indochina, Francia tuvo que hacer frente a una larga guerra de 8 años que terminó con la derrota de Dien Bien Phu en 1954. Los países africanos fueron los últimos en emanciparse. El Magreb vivió una fase de descolonización más o menos negociada, a excepción de Argelia, que solo consiguió la independencia al final de una nueva guerra, que se extendió de noviembre de 1954 hasta marzo de 1962. En cuanto al África Negra, ya fueran posesiones británicas o francesas, se libraron del yugo colonial a través de un proceso generalmente negociado y relativamente pacífico. La descolonización culminó a mediados de los años 70 con el logro de la independencia por parte de las antiguas posesiones portuguesas. Es importante entender esto porque en el documental plantea que la descolonización terminó. Pero estamos hablando de una descolonización que se dio a nivel global y que se da con invasión a la fuerza o por medio del uso de la violencia dentro de estos países. Uno de los países que más luchó por esto y que generó realmente o que inició una descolonización sin saberlo fue Haití, que también trató de generar, digámoslo, por medio de luchas sociales. Por eso es que Haití ha sido tan duramente golpeado y tan duramente marginado. De igual forma, hay países a nivel de Centroamérica que han tratado, pero muchas veces no han tenido como este valor de quitarse esta dependencia económica que tenemos. Lo que vamos a seguir analizando en este momento es, ¿realmente se dio esta ruptura que teníamos del tema de la colonización o existen otros mecanismos hoy por hoy con los cuales exista una colonización? Alexis, vamos a entender entonces, mi pregunta es, anteriormente la colonización se daba por medio del uso de la violencia. ¿Cómo se da ahora la colonización? Bueno, para contextualizar un poco, lo que observamos en ese documental es precisamente lo que podríamos llamar eurocentrismo. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es decir, por ejemplo, lo que tú decías, la afirmación de que el proceso de descolonización acabó. Hombre, pero está diciendo además que inició después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, entonces el periodo de descolonización es un periodo aproximadamente desde 1945 hasta aproximadamente mediados de los años 70. Bueno, evidentemente eso va completamente en contradicción, por ejemplo, de lo que Patricia dijo y con lo que yo estoy de acuerdo. Cuando habló de procesos independentistas, claramente el proceso de independencia de Latinoamérica, si bien pudo haber sido marcado dentro de la lógica, digamos, de una influencia europea respecto de cómo tenemos que independizarnos y respecto de la idea de qué es ser independiente, eso es un proceso de inicio es el inicio de un proceso de descolonización. Ahora, yo diría que para que nos situáramos como de una forma más generalizada, descolonización es dejar sin efecto una colonización. ¿Qué quiere decir? Esto es muy general, pero es en realidad bien complejo, porque tiene implicaciones económicas, políticas, culturales, que no todas se mueven a la misma velocidad.
te voy a detener quizás para hacer como una semejanza y tú me dices si vamos correcto en eso. Entonces, yo lo entiendo como esto. Por ejemplo, cuando usted tiene madera, lo vamos a poner como un ejemplo. Usted tiene madera y tiene termitas. Y vengo yo y agarro esta madera, la cambio de lugar, la llevo para otra casa que es de madera y la dejo ahí. Esas termitas vienen y se comienzan a comer y a corroer toda la madera. Después vengo yo y retiro, digámoslo, esta pieza de madera que había llevado que estaba llena de termitas. Me la llevo. Eso está planteando en el documental ahorita que es que se acabó la descolonización, pero todavía han quedado termitas dentro de la pared y esas termitas están dentro de la cultura, están dentro de la lengua y están dentro de nuestras creencias. Exactamente, y en ese sentido se vuelven casi que invisibles, es decir, se vuelven parte del sentido común. ¿Y qué sucede? Nuestro sentido común está construido a partir de nociones históricas que tienen que ver con un proceso de colonización. Es decir, nuestra identidad como salvadoreños ha sido construida a partir de un periodo de sometimiento. Pero para volver a lo que tú dijiste respecto de Haití y para entender esto de contextualizar la descolonización como un proceso en realidad que no ocurre en un periodo específico. Es decir, por ejemplo, decir que la descolonización tiene que ver solamente con Europa, por supuesto que es remitirnos simplemente a la Edad Moderna. Y cuando nos remitimos a la Edad Moderna, lo que estamos haciendo es básicamente entender que nosotros somos parte de la historia a partir del siglo XVI, a partir de 1524. Pues si no hubiera existido anteriormente. Exacto, nada. como si no hubiera habido nada aquí antes. Y en ese sentido tenemos que entender que a lo largo de la historia se han dado etapas colonizadoras. Hay un libro que recomendaría revisar nada más, se llama Auge y Caída de las Grandes Potencias, de Paul Kennedy, y él se enfoca específicamente en el periodo moderno. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Vos podés notar que hay una tendencia expansionista en la lógica de gobierno de, digamos, los países eurocéntricos, o europeos en este caso, ¿no? Eurocéntrico, apegado más a la lógica de que comprenden al otro y lo vuelven parte de la historia siempre y cuando ellos lo adapten a su historia. Como por ejemplo los nativos americanos eran, bueno, rebeldes, bueno, no rebeldes, no, perdón, incivilizados, ¿no? Animales, sin alma. Entonces, que entendieran algo que era completamente distinto a ellos mismos de esa forma, es eso precisamente una forma eurocéntrica de definir al otro, porque lo estás definiendo simplemente a partir de lo que vos sos. Este es el tema. Bueno, vamos a entrar también a poder entender qué es esto de la diferencia del eurocentrismo o el colonialismo, o si son uno, o cómo se unen en el camino. Para que nos vaya entendiendo usted, espero que nos vayan siguiendo la línea, porque la idea de esto es que podamos entender bien el concepto que estuvimos hablando la vez anterior, que era el colonialismo, y entender esto del descolonialismo, y entender también este material o este documental que pusimos, que tiene una tendencia o una visión eurocéntrica. Pero vamos a poder entender este concepto después de una pausa comercial, y como siempre le estamos haciendo la invitación a que usted participe por medio de nuestros números al 77 49 29 10 y al 25 56 1800. Cuando regresemos abriremos nuestras líneas para escuchar su opinión. Vamos a una pausa y ya regresamos. Una vez más hemos salido a las calles de San Salvador y hemos dado pase a los micrófonos de Enfoque Juvenil para que usted pueda opinar. Y en esta ocasión, la pregunta que hemos dirigido es la siguiente. ¿Considera que como salvadoreños poseemos una verdadera y auténtica identidad? Acompáñenos para saber qué opinan. Considero que la mayoría lo puede hacer, ¿verdad? Pero siempre estamos buscando culturas de otros países, entonces igual, si me puedo observar, mi moda no es 100% salvadoreña, por eso diría yo que algunos la conservan y otros no. Poca. ¿Por qué considera que poca? Bueno, hay un montón de cosas que se están perdiendo aquí en El Salvador, pero sí esperamos de que recapacite cada quien, vea, para que siempre seamos los mismos. No, porque muchas culturas y tradiciones que antes teníamos se están perdiendo, entonces creería que no. El país se va un poco las costumbres, pero siempre hay una parte de la que tratan de revivir las costumbres y las tradiciones de cada pueblo.
Gracias por seguir en la sintonía de Enfoque Juvenil y estamos hablando este día acerca de la descolonización. Como siempre, abrimos nuestras líneas telefónicas al 2556-1800 para que ustedes se pongan en contacto con nosotros, pero también nuestra línea de WhatsApp para que usted nos envíe sus mensajes al 7749-2910. Como siempre, tenemos una pregunta, la que le presentamos al inicio y la vamos a ver en pantalla en este momento. ¿Existe en El Salvador un interés de parte de la población y el gobierno en rescatar nuestras raíces culturales? Usted háblenos. Mire, el día de ayer, en la vigilia, me encontraba alguna gente de Sonsonate y gente pues que está entusiasmada también en estos temas porque hay todavía comunidades indígenas en nuestro país y sería interesante al final que estas comunidades también traten de reivindicar sus derechos dentro de estos espacios como lo es Enfoque Juvenil. Si usted tiene espacio en este momento, llámenos y queremos saber si usted considera de que se está haciendo una lucha en El Salvador por rescatar nuestras raíces culturales o usted cree que no se está haciendo mucho, si usted conoce algunos esfuerzos que hoy por hoy se estén haciendo. Tenemos una llamada en línea. Enfoque Juvenil, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, adelante con su opinión. Pues mire, mi opinión es que, ¿y cómo va a existir descolonización? Si fíjese que en este país yo no sé quién o cómo se ha acostumbrado a la gente, especialmente los políticos. Fíjese que si en Estados Unidos le hacen una ley a un pedazo de piedra y que ese pedazo de piedra debe llevar esa ley, aquí la copian. Y hay muchas cosas que son incorrectas y debido a estar siguiendo las culturas de otros países, especialmente de Estados Unidos. Yo no sé por qué dicen que Estados Unidos es un país ejemplar. Entonces es un país ejemplar, es una cosa ejemplar la guerra. Entonces es ejemplar el racismo, porque en Estados Unidos todo eso se da. Entonces es ejemplar la maldad si hay que seguir a Estados Unidos. Y además, aquí adentro del país tenemos todavía colonizadores, y aquí tenemos gente que no es de este país, y nos viene a imponer cosas, nos viene a imponer leyes, nos viene fíjese que a muchos de ellos, inclusive a muchos de los salvadoreños, no les gusta de la manera sencilla como habla un campesino, aunque sea en español. No les gusta, si oyen a alguien hablando en maya, dicen, ay, este tipo ya pasó de moda. Entonces, la descolonización sería más bien autentizando al salvadoreño como salvadoreño. Bueno, excelente. Bueno, gracias a ustedes y como dicen nuestros indígenas, padius. Y es interesante esto, fíjense que al principio a mí me da un poquito de temor el hecho de hablar de estos temas por el hecho que nos lo van a entender cómo hacemos para que la gente también comprenda este tema, pero hay una sabiduría en nuestro pueblo y esto es importante reconocerlo. Recuerde 2556-1800, ¿usted considera que se están rescatando nuestras raíces culturales en El Salvador o cree que no se están haciendo de parte del gobierno y también de parte de la población? Dejamos desde ya habilitados nuestros números para que usted se ponga en contacto con nosotros. Queremos escucharle y queremos saber si usted también conoce algunas iniciativas que hoy por hoy se estén haciendo para tratar de luchar por rescatar nuestras raíces culturales. Seguimos debatiendo esto, pero ahora vamos a escuchar la opinión de René Molina acerca de la misma pregunta. Sí, pues anteriormente se daba la colonización por medio de guerras. ¿Cómo se está dando la colonización hoy en Centroamérica? Bueno, este tema me recordó a una discusión que tuve con un compañero de clases. La vez pasada en la universidad hubo un foro que se llamaba Descolonizar el pensamiento latinoamericano, del eurocéntrico, ¿verdad? Entonces entramos en la discusión de cómo era posible descolonizar el pensamiento latinoamericano utilizando palabras como América Latina, que es una palabra que impusieron los europeos, ¿verdad? Desde ahí, pues, como que el foro no iba muy bien, ¿verdad? Ya estaba colonizado el foro. Ya estaba colonizado, porque recordémonos que a los pobladores originarios de esta tierra se llama indio, pero porque Cristóbal Colón pensó que había descubierto o que había llegado a las Indias. Entonces, y todavía seguimos utilizando la misma palabra para referirnos a los pueblos originarios, indio, indígena. Y no conocemos verdaderamente cómo referirnos a ellos de manera
desde su cosmovisión, desde su cultura. Entonces, ¿cómo descolonizar ese pensamiento? O sea, el problema está que la colonización nunca terminó, o sea, el proceso de colonización continúa. Continúa desde el momento que nosotros nacemos y comenzamos a aprender un lenguaje que no pertenece a esta tierra, que es el español. A medida que vamos aprendiendo el idioma, pues vamos aprendiendo otras prácticas culturales que son ajenas a las tierras, a los pueblos originarios, ¿verdad? Ahora bien, el problema es cómo revertir ese proceso de... Te hago una pausa ahí. No me desconecté de esa pregunta porque está interesante. ¿Cómo revertirlo? Atiendo esta llamada. Enfoque Juvenil. Buenos días. Buenos días. Buenos días. días. Misael Sandoval. Adelante, Misael. Quisiera participar en la pregunta. Por favor. Para contestarle de que la colonización ha sido un mito, eso de que aquí se ha quitado la colonización. Pues directamente estamos colonizados de a partir que metieron el dólar vino a colonizar la economía, y la economía esa es la que nos el suelo a todos los salvadoreños, porque aquí se paga cuando uno compra a precio de dólar, pero el sueldo, señor, que está cobrando el obrero salvadoreño es de miseria. Aquí el pueblo necesita gente que hayan caudillos como los había antes, que ahora también nos han traicionado. Necesitamos que hayan caudillos que de verdad peleen y luchen por la liberación real del pueblo salvadoreño, porque los señores vaya, si ahora decimos que también con otros países vamos a tener un acercamiento de comercio, pero eso también es otro tipo de colonización, porque quienes vienen a aprovecharse de esas cosas son los políticos. El pueblo no está recibiendo nada, estamos en una completa miseria. Quisiéramos que hayan políticas económicas que vengan a resaltar al bolsillo del salvadoreño. No que nos regalen, sino que nos den trabajo bien remunerado. Esa es mi participación. Gracias. Gracias. Bueno, hay una sabiduría en el pueblo y eso es ineludable. Bueno, estaba René Molina con tu análisis, con la pregunta que estabas autogenerando. Sí. Bueno, ¿cómo revertir el proceso de colonización? Como repito, ese proceso continúa, ¿verdad? Nunca terminó, como bien dijo el amigo televidente, ¿verdad? Continúa. Ahora, bien, es cierto que ya no continúa por medio de invasiones, por medio de masacres, como sí pasaba en los siglos anteriores, ¿verdad? Ahora lo que encontramos es un proceso de neocolonización. O sea, la colonización ahora es por medio, como muy bien dijo la licenciada, por medio de la ideología dominante, que nos dice qué pensar, qué hacer, cuándo hacerlo, y cómo, por medio de los medios de comunicación. ¿Cuál es el objetivo de esto? La verdad, tener una ideología dominante va orientada al control social. O sea, es más fácil controlar a una población que habla el mismo idioma, que tiene el mismo pensamiento, que tiene la misma cosmovisión. Entonces, revertir ese proceso de descolonización, de colonización, implicaría empezar por medio del sistema educativo. O sea, si nosotros vemos el sistema educativo actualmente, nos cuentan la historia universal, digamos, desde la parte eurocéntrica. O sea, nos cuentan prácticamente solo lo que es la Edad Media, la Edad Moderna, pero ¿y aquí qué había? Aquí no ha existido historia en América Latina antes del descubrimiento, del mal llamado descubrimiento de América. Entonces, cuando vemos el currículo universitario, digamos, vemos que todos los autores que leemos pues son eurocéntricos. Vaya, espérate, no te me emociones, ya vamos a entrar a hablar acerca del eurocentrismo y es interesante. Bueno, te voy a mandar con Enrique Dussel para que sea su alumno. Es interesante esto porque al final estamos tratando de construir. Te tengo una pregunta ahí a partir de lo que mencionaste tú, y es el tema. Vaya, nosotros estamos muy vinculados con Estados Unidos, hoy lo vamos a estar también con China, pero ¿cómo hacemos para no quedar excluidos de los procesos que se están dando a nivel internacional en los cuales necesitamos, digamos, por ejemplo, generar empleo, sin que exista una influencia de estas naciones, de sus creencias, política, cultura, económica, social, dentro de nuestras naciones? ¿Cómo hacemos eso? ¿Se pueden llevar las dos cosas a la vez? Que pueda existir un desarrollo de país, pero sin que exista una influencia directa dentro de todo esto que te he mencionado. Atiendo la llamada y me respondes. Enfoque Juvenil, buenos días. Muy buenos días. Buenos días, qué gusto escucharle. Adelante con su Encantada. Quiero decirles de que desde que caímos en manos de los enemigos nos tienen secuestrados.
Por lo tanto, también nuestra cultura, si nosotros estamos secuestrados, también nuestra cultura, ¿verdad? Nuestra cultura la han transversado. No sabemos ni qué idioma hablamos, no sabemos qué es lo que pensamos, con qué ideas, si del otro país o del otro. No tenemos nuestra originalidad. Digamos de ejemplo México, ¿verdad? México puede entrar toda música allí porque está fronteriza con Estados Unidos, en inglés, el reggaetón y todas las cocinadas. Pero ellos tienen su originalidad. México no se debe robar su cultura. Por lo tanto, nosotros estamos secuestrados y lamentablemente nos liberamos. Nadie nos liberó. Dios lo tenemos en nuestro corazón y Él sabía qué iba a hacer. Y lo que nos liberó fue la guerra. La guerra no es buena, es sanguinaria, es injusta por las masacres que hubieron, porque las personas que masacraron no estaban participando en la guerra. Por lo tanto, a lo que quiero llevar es la cultura. Hoy, que estamos en tiempo de una media democracia, hay que rescatarla a través de la historia. Descubramos nuestros orígenes y ahí vamos a ir descubriendo nuestra cultura y el futuro y el presente que tenemos con los niños y los jóvenes, que hay que darle duro para que ellos puedan rescatarla. Muchas gracias y Dios los bendiga a todos. Excelente, gracias también por su participación. René Molina, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Se pueden llevar las dos cosas o no se pueden llevar las dos cosas juntas? Fíjate que es una cosa bien complicada, la verdad, más en esta era de la globalización, ¿verdad? Donde prácticamente todos los países son dependientes de otros, o sea, acordémonos que, por ejemplo, Estados Unidos, a pesar de ser una gran potencia económica, él no es completamente dependiente, necesita de China, por ejemplo, para mantener su economía, o de Europa. Ahora, si a Estados Unidos a pesar de su gran economía, no es completamente independiente, preguntemos entonces a nosotros. O sea, nosotros, un país pequeño que prácticamente nuestra economía se basa en lo que es el préstamo, difícilmente vamos a tener una dependencia económica. Y a la vez, al no tener una dependencia económica, tampoco tenemos una dependencia política, porque normalmente las políticas que se ejecutan, que ejecuta el Estado, el gobierno, son políticas que de alguna manera son impuestas por naciones exteriores. O sea, por ejemplo, cuando Estados Unidos hace un préstamo hacia nuestro país, o el FMI hace un préstamo, normalmente ese préstamo va sujeto a ciertas condiciones, ¿verdad? Que tienen que aplicar ciertas políticas públicas que van orientadas para el desarrollo de la población. Entonces, es bien difícil, la verdad, no logro visualizar de cómo se podría hacer. Bueno, pero, por ejemplo, yo pongo el caso de Bolivia. Bolivia hoy por hoy fuera de la cosmovisión política, por favor, porque aquí, mire, a veces usted menciona algún país que no le gusta a algunos, que este es de derechas, que este es de izquierda. No se trata de eso, no estamos hablando de eso, estamos hablando del desarrollo que han podido tener algunos países. Bolivia hoy por hoy pudo hacer un esfuerzo significativo que realmente cambió, digamos, la estructura educacionalmente, culturalmente, se reivindicaron todos los derechos de los indígenas, se firmaron tratados internacionales de derechos humanos, incluidos también los de las culturas indígenas, y también se hizo algo bien interesante. Por ejemplo, si usted va a Bolivia y si usted viene y usted viene de Europa y encuentra dentro de las islas de Bolivia que viene y encuentra alguna medicina, viene usted, se la roba, se la lleva y cuando llega allá le pone la patente y ya es suya. No, eso ya no lo puede hacer. En nuestros países todavía se puede. Viene aquí alguien y descubre algo que tenían, digámoslo así, la mayoría que eran medicinas naturales y se las robaban. Y ahora usted ve ahí las grandes empresas vendiéndonos algo que ya nuestros antepasados tenían. Entonces, ¿se puede hacer esto? Es la pregunta. ¿Se puede hacer esto? El que podamos tener relaciones con otros países sin que estos países quieran cambiar nuestra cultura. Tenemos una llamada en línea, Enfoque Juvenil. Buenos días. ¿Le tenemos en línea? Buenos días. Buenos días, un gusto escucharle. Adelante con su opinión. Solo quería decirles de que yo vi el programa del 15 de septiembre y qué tristeza, cómo vamos a hablar de descolonización si el señor que tan bonito explicó todo lo de nuestros trajes típicos, que ahorita se me olvida el nombre, que es famoso, y después salen unos bailes ahí de reggaetón, de unos bailes tan horribles ahí en ese 15 de septiembre. Y digo yo, lo había organizado Educación. ¿Y cómo es posible que nuestros profesores que están educando a los niños
hagan esos bailes y los propaguen en toda la televisión a nivel nacional. ¿Cómo vamos a colaborar con seguir con nuestras raíces? O sea, da una tristeza, a mí me dio una gran tristeza ver esos bailes tan horribles en ese día y ver todo lo que el Señor nos expuso de todo, de nuestros trajes típicos, de nuestras tradiciones. Así que, ¿cómo educación va a colaborar? Si en los bailes, también voy a una escuelita donde los bailes del 15 de septiembre, en el acto de reggaetón fueron. Así que en otro baile, en nuestro municipio, el día hubo otro concurso de trajes de reciclaje, reggaetón bailando. Así que, bueno, los dejo a ustedes para que hagan un análisis de Sevilla. Gracias, gracias. Bueno, y qué interesante, porque ahora ya quieren mezclar el carbonero con reggaetón. Ya vamos a tener el carbo reggaetonero. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en esto? Al final, ¿cuáles son nuestras raíces? Bueno, ni el carbonero mismo yo sabría decir si es una expresión, digámoslo, de la situación de marginalidad y de sufrimiento que vivían, ¿cómo se llama? Parte de nuestros indígenas, y al final realmente es algo que nos reconoce. El problema es si reconocemos nosotros cuál es nuestra cultura o sabemos cuáles son nuestras raíces. Si yo le pregunto ahorita, ¿cuáles son nuestras raíces culturales? ¿Usted qué me diría? Ese es el tema, los conocemos. Mire, vamos a ver ahorita un apoyo de Enrique Dussel. Él es un académico, filósofo, historiador, es teólogo también. Él es argentino, pero se radicó en México. Y vamos a ver una ponencia que hace en México acerca de cómo se puede ir desconstruyendo esto de la colonización, cómo se tiene que dar a partir del tema de la educación. Lo vamos a poner en varias partes para poder ir rescatando algunos elementos de esta interesante ponencia. Póngale mucho ojo. Cultural. El problema de América Latina a nivel de la cultura es que los grandes procesos de cambio que se han dado en Bolivia, por ejemplo, con Evo Morales, en Brasil, con Lula, que ahora está preso, pero esperamos que vuelva a ser presidente, con los sandinistas traicionados ahora por Ortega. En fin, los grandes movimientos, paradójicamente, miren lo que voy a decir, no realizaron a nivel de la enseñanza una revolución cultural. Siguieron siendo todos los nombrados eurocéntricos. Por eurocéntrico significa que enseñamos una historia de la cultura y una cultura como universal a la europea. Y la enseñamos desde la escuela primaria, secundaria, la prepa y las universidades. La mayoría de nuestros intelectuales son eurocéntricos. Hablan solo de Grecia, de Roma, del feudalismo y la modernidad europeo-norteamericana, nuestros intelectuales, y desconocen o desprecian lo propio. En México estamos aquí en el centro de una de las 6 columnas de la historia universal. Esas columnas fueron la Mesopotamia, 7000 años antes de la era común, el Egipto, y después la India, la China, Mesoamérica, con México como centro, y el Incario en Perú. Quiere decir que estamos en uno de los centros mundiales de la cultura. Y sin embargo, fuera de algunas retóricas, recuerdos, despreciamos lo propio. Despreciamos lo propio. Usted ha oído eso aquí en El Salvador. No, si aquí somos bien amantes de nuestra cultura, que ni sabemos cuál es, por qué pasa eso. Patricia, ¿qué es esto del eurocentrismo y cuál es su relación con el colonialismo?
Es interesante poder ver un poco esta visión que se nos ha implantado de muchas formas, y a mí me llamó mucho la atención el ejemplo que ponía de las termitas, ¿verdad? Y decía el compañero, es algo invisible, pero que queda ahí implantado, ¿verdad? Ese tipo de pensamiento de ver como el centro de todo, digamos, y de alguna forma también, ¿verdad? Retomar un tipo de pensamiento, un tipo de cultura que no nos pertenece, no nos corresponde. Entonces muchas veces por eso se da un poco ese choque, ¿verdad? El hecho de que nosotros tampoco conozcamos internamente en nuestro país, ¿verdad? Ese tipo, nuestra cultura, nuestra propia cultura, ¿qué entendemos nosotros por eso? Empezando por esa parte, ¿verdad? Y también si tenemos ese vacío también cultural, es muy fácil agarrar cualquier otro tipo de pensamiento, ¿verdad? Entonces yo creo que en ese sentido pues sería un poco revisarnos un poco, y yo hago mucho hincapié en volver un poco a los procesos comunitarios, porque eso se ha dejado mucho de lado, ¿verdad? Yo creo que ahí está la esencia de cómo podríamos nosotros volver a eso. Y bueno, creo que sería importante, así como mencionaban, ¿verdad? Parte de la educación, ¿verdad? Pero también es importante eso, ¿verdad? ¿Qué procesos hay? ¿Cómo se puede, digamos, buscar mecanismos nuevos que nos ayuden a caminar, pero en comunidad, verlo de esa forma? ¿Y cómo podemos entender entonces este concepto del eurocentrismo? Tú mencionabas algo bien importante, que es el hecho de no tener cultura y fácil agarramos otras culturas. Entonces, ¿cómo se relaciona al final o cómo se conecta este eurocentrismo con lo que es el colonialismo? Pues en realidad es esa implantación, ¿verdad? No darnos cuenta nosotros de que en cada cosa que hacemos, qué hay detrás de cierta ideología, qué hay detrás de lo que quieren imponer, implantar, porque esperan que nosotros reaccionemos de forma pasiva. Entonces, la relación es eso, el querer controlar, ¿verdad? Hablábamos anteriormente de cómo poder, digamos, dejar de lado ese colonialismo, ¿verdad? Cómo hacer, pero es complicado cuando las relaciones de poder están bien marcadas y nosotros quedamos en una posición como país de subalternos. Entonces, eso creo yo que nos pone en una desventaja desde el inicio, ¿verdad? Porque quiere decir que las reglas del juego las ponen otros, no las ponemos nosotros. Alexis Ventura, Enrique Dussel mencionaba algo bien interesante y decía, la construcción histórica que nosotros hoy tenemos ha sido creada desde la visión de Europa. ¿Qué quiere decir esto? Los libros de historia que usted y yo leímos, si usted está mayorcito, bueno, yo todavía estoy bien bicho, pero pues, sí, hemos leído varios libros de historia, pero dentro de esa construcción histórica, la visión es de Europa, lo que Europa dice, Grecia, Roma, la construcción total se da desde Europa. Entonces, ¿cómo voy yo a construir una historia propia a donde estén las raíces ancestrales de Centroamérica, si toda la historia que conocemos hoy por hoy, que le siguen enseñando a nuestros niños y niñas, está hecha en Europa? ¿Cómo voy a lograr yo entonces quitar esto que, digamos, se ha trabajado, decía Enrique Dussel, desde la primaria? Antes de que me respondas, respondo esta llamada. Enfoque Juvenil, buenos días. Muy buenos días. Buenos días, adelante con su opinión. Fíjese que es muy interesante todo lo que, las opiniones de todas las personas. Yo les agradezco mucho por todo esto, pero yo quiero dar un paso y a ver si me hacen el favor inmenso de darme una oportunidad de estar en la calle, allá en el Parque Libertad o en el Parque Gerardo Barrio, mostrando nuestras culturas. Allí necesitamos estar todas las tardes, porque es de la manera que nos podemos ayudar, no solamente dándonos a conocer de esa manera y dándonos a entender de la forma en que nosotros, los que somos nativos de este país, necesitamos recoger o sea, darnos a conocer nuestras civilizaciones de antepasado, ¿verdad? Entonces también es importante que los profesores, empezando por ellos, que sean personas completamente vocacional, porque hay muchos fincados en el mundo de la ignorancia, grandísimo, que hasta la letra ni les sirve. Y da horror ver esta clase de profesores, de maestros, expresarse
frente a los alumnos, cómo tratan a los padres de familia. Hay una manera que en realidad pues hay que darle todo a su espacio, porque de la casa dice la mayoría que depende de los hijos, aprendan de los padres. Pero yo le quiero rectificar algo. Hay cierta situación que se dan en las escuelas que se sobreponen a los padres. Yo tengo un muchacho que porque iba a un lugar, a una escuela, a otro lugar, los profesores, hasta ellos y los hipotes y todos los que están allí, vos venís de tal lugar, vos sos de no sé qué. No, yo le quiero decir, nosotros somos salvadoreños, el 100% natural, sin miedo. Tenemos que dar nuestros ejemplos, pero expresarlos de una u otra manera. Eso es lo que yo pienso que sería necesario poner un sitio, un lugar, de darles un espacio para poder expresarlos en todo lo que nosotros somos, los verdaderos salvadoreños. Excelente. Que no nos llamen guanaco. Gracias. Porque guanaco es un animal que es hediondo y pequeño, que se aparece a la flama que está allá en Egipto. Y a cambio del guanaco es del Perú. Son animalillos y esa mala expresión tenemos nosotros que terminarla. Que no nos llamen feo, lo que nos den el respeto que necesitamos. Excelente. Que la música de nosotros. Muchísimas gracias, joven. No, gracias a usted. Gracias a usted, y si se puede contactar con nosotros por medio de nuestra página de Enfoque Juvenil, pues hágalo, envíenos un mensajito, porque mire, aquí son muchos jóvenes los cuales estamos tratando de hacer un esfuerzo hoy por hoy, de ir aprendiendo, pues, y de ir quitándonos estas luchas y peleas que vienen desde antes y no las podemos entender. Al final, lo importante de esto es entender qué es lo que está pasando en nuestra sociedad y tratar de cambiar las cosas, y sobre todo con el tema de la educación. Mire, le voy a hacer una pequeña pausa a la opinión de Alexis Ventura, porque vamos a ver en este momento qué es lo que está pasando en nuestro WhatsApp. Vamos contigo, Ingrid. Así es, Wilmer, vamos a continuación a mostrarle algunas de las opiniones que nos hacen a través del WhatsApp. La primera dice de la siguiente manera: no tenemos una identidad propia y peor, rechazamos nuestro origen maya. Dice también otro mensaje así: buenos días, para descolonizar es necesario también dar derechos a los pueblos indígenas, pero el problema radica cuando el Estado mismo divide e invisibiliza a trabajos organizativos de los pueblos originarios salvadoreños. Un ejemplo de ello es que el Estado de El Salvador ha detenido el lanzamiento de la política nacional para los pueblos indígenas y ha aplazado dicho lanzamiento por más de 7 veces desde el año 2015, cuando esta política ya estaba escrita y aprobada por el presidente pero aún se niega a lanzarla, dañando así los derechos que nos corresponden a la identidad como pueblo. Son parte de las opiniones, Gulliver, que nos hacen llegar. Y solamente aclarar, nos hacían una pregunta de que por qué en la nota introductoria hablábamos de indígenas. Bueno, indígena es relativo a la palabra nativo, que es originario de un lugar, y por eso poníamos esa palabra en la nota introductoria. No, gracias por la lectura, Ingrid Castellanos, y por la aclaración. ¿Existe en El Salvador un interés de parte de la población y el gobierno en rescatar nuestras raíces culturales? Esa es la pregunta. Necesitamos su opinión al 7749-2910. Mire, voy a ir a una pausa comercial. Solo le dejo, antes de irnos a la pausa comercial, rescato uno de los mensajes que nos dijeron, y es la política para los pueblos indígenas. ¿Usted cree que no es una falta de atrevimiento que hasta este momento nosotros no tengamos ni siquiera una política para pueblos indígenas? Aquí en el país como que no existen, como que es aire en la calle, ni siquiera como aire, no los tomamos en cuenta. Entonces, ante esa situación, usted oye los discursos ahí que queremos hacer de un país, un cambio, que no sé qué. Al final vaya a preguntarle a alguno de esos candidatos, pregúntele cuando lo vea, cuando llegue de su comunidad: disculpe, candidato, ¿cuál es su política para los pueblos indígenas? Pregúntesele. Y me dice que le responde, se va a quedar callado porque no tienen nada. Ese es el problema, eso es lo que pasa en nuestro país. Vamos a una pausa y regresamos.
Gracias por seguir nuestra sintonía. Usted viera las interesantes charlas que tenemos en comerciales, pero no las podemos pasar en vivo. Pero bueno, mire, seguimos hablando acerca del descolonialismo, pero antes de eso hay un evento importante este fin de semana. Y mire, yo siempre hago hincapié en esto. Aquí nosotros queremos cambiar el mundo, pero involucrarnos para cambiarlo, ahí ya nadie quiere. Entonces esto es lo difícil. Y hoy por hoy la Fundación Ágape ha hecho un cambio estructural, más que todo con las personas que más lo necesitan. Este fin de semana va a haber una actividad que usted ya conoce. Los días viernes usted nos ha estado viendo que venimos con una camisa de solidaridad. Entonces la solidaridad Ágape. Pero tenemos a Ingrid Castellanos, quien es la experta en ello. Ingrid. Excelente, Ingrid Castellanos, muchas gracias. Le vamos a pedir a San Romero, tal vez le hablando a los corazones a estos diputados y nos dan alguna sala de lo constitucional algún día, ¿verdad? O aprueban la política para los indígenas. Pero bueno, ahí está parte de los proyectos que hace la Fundación Ágape hoy por hoy y cómo se está transformando a nuestro país. Mira, a mí me sorprendió cuando me enteré de este proyecto que pues con el cual inició el padre Flavián Muchi, que fue un día, imagínese el 24 de diciembre, usted celebra con su familia, se pone a bailar, ojalá que no sea reggaetón lo que baile, pero usted se pone a bailar ahí en su casa, usted tranquilamente come, pero nunca pensamos que hay cantidad de personas indígenas que hoy por hoy no tienen comida. Y a veces dirán algunos, mire, pero estos no son proyectos estructurales que cambian o el problema en sí, pero al final hay que hacer algo, mira, hay que hacer algo. La cuestión es que si nos quedamos solo a hablar y hablar y hablar y no hacemos nada, y al final, ¿cómo se cambian las cosas? Entonces Flavián Muchi decide iniciar dándoles comida a esta gente, tocando la puerta de la casa de los vecinos y a traer pollo, consigamos unos cumbos y comencemos a hacer comida. Y así fue como inició todo esto. Hoy son 53 proyectos que están cambiando la vida de muchos y muchas salvadoreñas. 54 proyectos, corrección. Y hoy por hoy, le digo, es importante unirse en esto. Si usted no nos puede acompañar a esta vigilia, por lo menos, aunque sea una pequeña donación, está transformando, está haciendo algo. Proyectos que se ven y que están cambiando el país. Bueno, vamos a seguir, pero tenemos una llamada en este momento. Enfoque Juvenil, buenos días. Buenos días. Buenos días. Adelante con su opinión. Y a sus panelistas. Gracias a usted. Sí, ¿Aló? Le escuchamos, adelante. ¿Aló? Adelante, le escuchamos. Sí, buenos días, disculpe. Sí, buenos días a su persona y a sus panelistas. Gracias. Yo estoy viendo su programa muy atentamente, de una persona de 55 años, y quise responder la pregunta que usted hizo al aire, que si yo sabía cuál era nuestra cultura y origen. Ajá. Y le soy muy sincero que no me la supe responder. Por más que quise, soy estudiado, soy universitario y no pude, honestamente. Entonces yo quisiera, antes que terminara el programa, que sus panelistas me ilustraran un poco para salir de esta duda que se me ha generado ahorita. Excelente. Porque no quiero pensar que nuestra cultura era, o nuestros orígenes, sacrificios humanos, de niños, de virgen. No quiero que sea así, ¿verdad? Entonces quisiera que ellos me explicaran un poco para salir de esta duda que me ha generado. Buenos días. Ya me los dejó bien doblados aquí a nuestros panelistas, ¿verdad? Esa es la gran pregunta, pero bueno, gracias, esa es la idea. Y como dicen, al que le toca, ¿verdad? Alexis Ventura, así es que bueno, quizás, ¿cómo se llama? Solo contextualizar algo. El tema es poder entender también las raíces culturales a partir no solo de la historia que nosotros tenemos, que es el lado feo o malo que nos vendían, ¿verdad? Que eran sacrificios que se hacían, sino también desde algo que se llama la cosmovisión indígena o nuestra cosmovisión. ¿Qué se trata de esto? Pero le voy a dejar ese trabajo a Alexis para que se guste. Pero antes de darle la palabra, tenemos otra llamada. Enfoque Juvenil, buenos días. Aló, buenos días. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Yo quiero hacer hincapié en que esta situación es histórica, es estructural, es multicausal. La situación de la transculturización tiene que ver con el sistema en que vivimos. El sistema neoliberal pretende de una manera, de un tajo, cambiar la realidad de los pueblos originarios, pretende de un solo tajo cambiar nuestra realidad para que nosotros no comprendamos la historia, no interpretemos de dónde realmente venimos. O sea, es una cuestión que tiene que ver inclusive con la religión misma. La iglesia misma ha venido jugando un papel transculturizador.
¿verdad? Entonces es importante hacer ese autocrítica y ese señalamiento, porque así han sido siempre históricamente las situaciones, el poder económico, y hay un montón de situaciones que están en juego donde ven en peligro ciertos sectores de poder, de élites de poder, cuando los pueblos despiertan y conocen su realidad y hacen lucha y esfuerzos, y entonces por eso es que siempre quieren tener a las personas utilizando los medios de difusión masiva para estarnos infantilizando a nosotros como adultos. Muy buenos días y le agradezco mi participación. No, gracias a usted, Alexis Ventura. Te paso antes de que caiga otra llamada. De acuerdo. Tú me hacías la pregunta respecto de Enrique Dussel, de cómo se puede hacer todo eso, ¿no? El proceso de descolonización. Bueno, lo primero que hay que hacer es empezar a hacer otra historia. Es decir, hay una historia contada, escrita, hay unas fuentes, además, que remiten a una interpretación específica universal, pero esas mismas fuentes pueden ser utilizadas para otra interpretación histórica. La palabra descolonización en Latinoamérica surge dentro del contexto de la filosofía latinoamericana. La filosofía latinoamericana, en el momento, digamos, la discusión previa al momento de surgimiento de estas filosofías de la liberación, teología de la liberación, todos estos movimientos que implicaban romper con los paradigmas respecto de la cultura y vernos de otro modo, pensarnos a nosotros mismos, tiene una historia. Tiene que ver con que la filosofía latinoamericana se ha preguntado incluso, vaya pregunta más eurocéntrica, ¿estamos acaso capacitados los latinoamericanos para hacer filosofía? Hombre, es básicamente preguntarse, ¿podemos pensar? Bueno, eso era la discusión de la filosofía latinoamericana en algún punto. Por suerte llegamos a esta nueva etapa, ¿no? Donde vienen conceptos nuevos que ya entienden que el proceso de preguntarse, simplemente de formularse esa pregunta de ¿podemos pensar?, ya implica una historia previa de colonización respecto de lo que René decía, ¿no? La educación, el tipo de élites jerárquicas que podían acceder a conocimiento, digamos, irse a estudiar a Europa, por ejemplo. Y también tenemos que entender que la descolonización y, digamos, en tanto que vuelta a raíces indígenas, bueno, tiene que ver también con un proceso de castellanización de las lenguas originarias. Ustedes pueden buscar el trabajo de los frailes en Latinoamérica, ustedes pueden buscar la discusión entre Juan Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, donde se van a dar cuenta que desde los orígenes del proceso de colonización ha estado empuja esa discusión de, bueno, hombre, ¿y cuál es nuestro derecho para hacer esto sobre estas personas? Es decir, ya ha habido líneas de pensamiento que rompen con esto y que actualmente la forma de expresión de estar en contra de esta herencia colonial se muestra en Latinoamérica desde la tendencia decolonial del pensamiento. También, por supuesto, hay una tendencia decolonial en Asia, en África, en el Medio Oriente. Ustedes pueden buscar los trabajos de Edward W. Said, es un filósofo maravilloso. En Latinoamérica podemos encontrar el trabajo de Enrique Dussel, Aníbal Quijano, trabajos en antropología. Aníbal Quijano, que es otro que está trabajando bastante en el tema de la filosofía. Santiago Castro Gómez, quien estuvo la semana pasada aquí en la UCA, es un filósofo de la descolonización. Tuvimos un curso de colonialismo durante 3 días, muy bueno, excelente. No estoy de acuerdo con todo lo que dijo, pero en fin, eso es para después. Pero quería hablar respecto de la actualidad, ya que y de este contexto, nuestra tierra que compartimos, ¿no? Este espacio geográfico. En El Salvador, ustedes pueden buscar los trabajos de Rafael Lara Martínez. Yo les recomiendo leer encarecidamente respecto de la cosmovisión indígena. Tiene la noción de que cada órgano del cuerpo está ligado a una función específica. La función del hígado está ligada con la memoria. Bien curioso, porque atacar el hígado dentro de la cosmovisión indígena, con el alcohol, por ejemplo, y con todos los tóxicos agroquímicos que nos metemos en el cuerpo,
¿no tiene eso también metafóricamente una forma de develar que, exacto, es que así se alimenta el olvido? Algo hasta planeado, porque hoy no se sabe cuándo algo se puede crear así, y mire, tome esto, acostúmbrese a tomar esto, incluso además el tema por ejemplo, lo que se hacía antes, que era el tema de la chicha, que se preparaban, que era natural, que no llevaba químicos, y yo no digo, háganse borrachos, ¿verdad? Pero sino el hecho de las cuestiones históricas que también se tiene. Tenemos una llamada en este momento, Enfoque Juvenil, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Gracias a usted. Qué bonito programa. Gracias. Siempre los veo. Muy amable. Lastimosamente algunas veces no puedo participar, pero aquí estoy. Muchas gracias por darme la oportunidad. Mire, mi pregunta es: ¿descolonización de qué? ¿Del pensamiento? ¿Por qué? Porque recuérdense que desde que nacemos, crecemos, ¿sí? Vamos evolucionando, o sea, los pueblos evolucionan, ¿verdad? Entonces, los cambios de cultura, nosotros mismos los vamos adquiriendo, depende en qué lugar nos encontremos. Las personas evolucionan, por ejemplo, la gente nace pobre, pero no quiere vivir pobre. Entonces va evolucionando, ¿sí? Entonces él quiere superarse. Imagínense ustedes, por ejemplo, jóvenes ahorita, ustedes tienen la oportunidad de estar en este medio opinando, y bien bonito, lo estoy escuchando toditito. Está bonito, en algunas cosas estoy de acuerdo con ustedes, en otras cosas estoy en desacuerdo. Pero ¿qué pasó si nosotros nos quedáramos en lo que es el indígena? Y si no hubiera habido colonización, no estuviéramos comunicándonos ahorita, ni yo los estuviera viendo a ustedes, ni ustedes me pudieran contestar. ¿Me entiendes? Porque los pueblos evolucionan. Fíjense que los jesuitas lucharon por eso, porque cuando los jesuitas invadieron todo el mundo, lo hicieron con la idea de quitar lo que ustedes dicen, la descolonización, y volvernos liberales. Pero ¿cuál fue el resultado de la idea de los jesuitas? ¿Sí? Que revolucionaron el mundo, y el mundo latinoamericano, y hoy estamos en las consecuencias que nos mantienen lo que nos vinieron a dejar ellos, la semilla que nos vinieron a meter, la semilla revolucionaria. Entonces la semilla revolucionaria no vino a solucionar el problema de los pueblos, sino que lo vino a agravar. ¿Y saben por qué lo vino a agravar? Porque por naturaleza el hombre evoluciona, y nosotros teníamos la esperanza con el FMLN. ¿Hemos cambiado, pregunto? Yo creo que no. Tal vez ustedes me tienen una mejor respuesta. Muchísimas gracias y pasen buen día. No, gracias a ustedes, sus opiniones son bien importantes. Y mire, y esto es estar de acuerdo o no estar de acuerdo también es importante, porque al final es esa la construcción, el que mire, yo no estoy de acuerdo por eso. ¿Por qué? Porque a veces en ese no estar de acuerdo también hay elementos. Mire, ya no tengo mucho tiempo, así es que voy a ir rápidamente. ¿Cómo se desconstruye la descolonización? René. Bueno, por aprovechar el tiempo que tengo para hacer una atenta invitación, ¿verdad? En la Universidad de El Salvador va a haber un foro que se va a denominar el proceso, las transformaciones históricas de la familia salvadoreña de los últimos 50 años. Entonces se va a abordar un poco cuáles han sido las transformaciones y cómo estas transformaciones han influenciado en la sociedad salvadoreña, ¿verdad? El foro se va a llevar a cabo el día 6 de noviembre en las instalaciones de la Universidad de El Salvador, en el auditorio número 4 de Ciencias y Humanidades, y pues está atentamente invitado, ¿verdad?, para llegarse y pues discutir un poco sobre el tema de la familia y las transformaciones sociales que han habido. Ahora bien, para abordar el tema de descolonización, que ya falta poco, hay un amigo televidente que preguntó, ¿verdad?, ¿descolonizar qué? Y vaya pregunta tan difícil. ¿Qué tenemos que descolonizar? Sí. ¿Qué tenemos que descolonizar? O sea, acordémonos que, muy bien lo dijo él, o sea, el proceso del descubrimiento de América, ¿verdad?,
quieras o no, pues fue una revolución cultural en su momento. O sea, prácticamente nosotros no estuviéramos aquí, nunca hubiéramos nacido si no hubiera pasado ese acontecimiento tan importante. De alguna u otra manera, hubieron ganadores y perdedores, indiscutiblemente, pero eso sería otro tema de discusión. Ahora bien, descolonizar, quizás habría que descolonizar la visión que tenemos del mundo, o sea, dejar de pensar que la tierra, por ejemplo, es algo que nosotros podemos ocupar para nuestro beneficio. O sea, actualmente estamos observando una crisis ecológica que desemboca en una crisis humanitaria. Entonces habría que preguntarnos qué entendemos nosotros por desarrollo. O sea, normalmente tenemos en la cabeza la idea de desarrollo de que tenemos que tener un país industrial, que tenemos que tener un país donde tengamos carros modernos, tengamos fábricas. Habría que preguntarse, ¿verdad?, si ese es precisamente el desarrollo que buscamos, o por el contrario, tendríamos que buscar un desarrollo que vaya de la mano con lo que es la ecología, ¿verdad?, y el ser humano. O sea, no destruir el hábitat donde nosotros nos movemos, ¿verdad?, porque a la larga la naturaleza pues nos da la vida, el agua, por ejemplo. Entonces, había que descolonizar ese aspecto, y también había que descolonizar el aspecto cultural, indiscutiblemente. O sea, esa es la forma quizás como estamos viendo el planeta, ¿no? Es que no se trata de volvernos, ¿cómo se llama?, la caverna y pintarnos otra vez y ponernos plumas en la cabeza. No se trata de eso, sino se trata del tema de la relación que tenemos nosotros con nuestro entorno, con nuestro ecosistema, y la relación es que Bolivia es un país hoy por hoy que está descolonizándose, respetan sus raíces, pero eso no quiere decir que han dejado de ser de un país tecnológico. Si nosotros nos vamos a Panajachel, en Guatemala, usted puede ir y usted puede ver la producción que ellos tienen de los ancestros mayas, de incas, incluso de toda el área que dominó, digámoslo, antes de que hubiera la invasión española. Eso es la descolonización, a partir de que yo respeto la cultura existente aquí, independientemente, yo hago otro tratado en otros países para evolucionar, pero a pesar de eso yo respeto su cultura, y esto es parte de... Tenemos una llamada, Enfoque Juvenil, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, adelante con su opinión. Sí, es que yo creo que una forma de ayudar en esto es decir la verdad. Por ejemplo, fíjese que he hablado con españoles, y en España es otra historia eso de Cristóbal Colón. Él no descubrió América. Esa es una gran mentira que nos han venido a dar. Eso es para comenzar. Otra, una cosa bien importante, pero súper importante. Vaya, yo veo que usted como el dueño del programa, no sé si es el dueño, pero usted habla de Dios, pero yo veo que sus panelistas han dejado a Dios por otro lado, y eso de la religión, querramos o no, Dios existe. Entonces, en las universidades nos han colonizado también, haciendo ver que los universitarios no tienen que creer en Dios, y eso es un grave error. Y desde ahí, todas esas cuestiones, quiere decir que si nos invaden con la religión, haciéndonos pensar que Dios no existe, desde ahí para ellos es bien fácil hacernos pensar cualquier otra cosa. Gracias. Bueno, gracias a usted. Bueno, no soy el dueño del programa. Ágape nos ha dado un espacio acá para poder, expresar y externar nuestras opiniones. Y bueno, también el espacio, mire, yo tengo mis creencias también, y creo en Dios, creo en un Dios también, el cual ve a todos como una construcción y que todos somos parte de, pero al final, bueno, mis panelistas ahí ya es cada quien, digámoslo, con su opción, y yo no puedo, digámoslo, influir dentro de ellos. Pero para poder cerrar, Patricia, quiero ir concluyendo así rápidamente cómo nos descolonizamos. Bueno, una de las principales maneras de poder hacerlo es, creo yo, concientizarnos en la realidad que estamos viviendo y hasta dónde nosotros queremos continuar, digamos, con un tipo de pensamiento que no va de acuerdo a la realidad que estamos viviendo también, y apegado también a nuestra cultura. Primero eso, y en segundo lugar, pues también creo yo que es importante poder rescatar un poco nuestra cultura salvadoreña. Yo creo que eso es importante, hacer conciencia, sensibilizar sobre eso,
tanto a los niños, a las niñas, en las escuelas y en todos los espacios, digamos, de educación que puede haber, ¿verdad? Incluso en las comunidades de educación popular que hay, de ahí hay mucho que rescatar de las comunidades. Excelente. Bueno, no me queda más tiempo y bueno, primero poder entender que esto es una construcción que al final tiene que ser entre todas y todas. Y nuestros pueblos indígenas tienen mucho que decir, tenemos mucho que aprender de ellos. Y no se trata, como se lo digo y se lo repito, de volver a las cavernas. Se trata simple y sencillamente de respetar nuestras raíces culturales. Vamos con Ingrid Castellanos. Ingrid. Así es, Wilmer, muy interesante el tema que estaban abordando y darle las gracias también a los panelistas. Vamos a finalizar esta edición mostrándole lo que está pasando en última hora gracias a Alertux. Está colapsado en el Boulevard Monseñor Romero a la altura del desvío hacia la avenida Jerusalén. Hay tráfico pesado en la zona, así que tómelo en cuenta por si usted tiene que pasar por ese lugar. También tome las precauciones del caso porque hay un leve choque saliendo de Sonsonate, por lo que está moderado subiendo a la autopista Los Chorros. También le vamos a mostrar una fotografía de un accidente en el Trébol sentido de San Salvador hacia Santa Tecla. Hay un camión, por lo que vemos en la imagen, que ha chocado con un auto, así que tómelo en cuenta también porque esto está causando bastante congestionamiento vehicular en la zona. También está bastante fuerte el tráfico en la calle Al Volcán porque hay otro accidente entre 3 vehículos. Ahí estamos viendo la fotografía y lo que está provocando bastante congestionamiento. También le mostramos el tráfico en la calle Sacamil, así que evite la zona porque está bastante pesada. Y también hay otro choque en el Boulevard Tutunichapa desde Centro Judicial Isidro Meléndez. Así que tómelo en cuenta, hay bastantes choques en diferentes lugares de nuestro país. Gracias, Ingrid Castellanos, y este va a ser fundado como el Día del Choque en El Salvador. Sígale metiendo velocidad a su carro, no entienden que a veces se les dice y se les repite, mire, trate de ir con precaución. Yo sé que hay gente que en la calle pues no se detiene, pero bueno, tratemos nosotros en la medida posible de hacer la diferencia. Le agradezco a Alexis Ventura, René Molina y sobre todo Patricia Menéndez por el tiempo, por habernos acompañado. Nos quedaron algunas cosas pendientes todavía, pero mire, vaya a leer o vaya a escuchar, por lo menos si no le gusta leer, a usted vaya a escuchar a Enrique Dussel. Nos quedamos pendientes también con este tema de la descolonización. Usted lo puede encontrar y informarnos un poquito de esto, e irnos construyendo juntos una nueva forma de conocimiento. En nombre de toda la producción de Canal 8 y del equipo de Enfoque Juvenil, le deseamos que pase un feliz día. Trate de ser feliz y hacer feliz a quienes le rodean. Un fuerte abrazo.